Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Ángulo 13, una semana más. Nos adentramos en el mundo del misterio, en el mundo de lo insólito, de lo que siempre llamamos la historia controvertida, quizás esta noche de una forma mucho más acentuada, más superlativa. La historia, no sé si controvertida, pero sí incógnita, llena de claves ocultas, va a ocupar la totalidad del programa de esta noche, que me apetecía un montón hacerlo. Tenía desde hace mucho tiempo, la verdad sea dicha, ganas de hablar de este tema que nos ocupa. Así es que ponte cómodo, ponte cómoda, esto arranca, comienza Ángulo 13. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de cada quien. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. En el programa Ángulo 13, esta noche queremos hablar de tres personajes que en algún momento de su vida pudieron llegar a coincidir. A pesar de que nacieron en épocas diferentes, insisto, tienen como mínimo un nexo en común. Yo lo he bautizado la tríada de Aguere. Para quien no lo sepa, Aguere es el nombre aborigen, el nombre guanche con el que se conocía a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Aguere, que viene a significar algo así como lugar de agua abundante o abundante agua, extensión de agua. Bien, Aguere, actual ciudad de San Cristóbal de la Laguna, ciudad patrimonio histórico de la humanidad, tiene en su haber no solo infinidad de inmuebles con misterio, de casas, de palacetes, de museos con misterio, sino que además personajes que pulularon por esas calles empedradas también tienen mucho que contar. Bien, yo esta noche quería en Ángulo 13 invitarte a que te sumes a esta aventura de lo insólito, precisamente protagonizada en esta ocasión por tres personajes. Ahí va Amaro Pargo, Sor María de Jesús y Fray Juan de Jesús. Tres personajes que, insisto, coincidieron en algún momento de su vida, a pesar de que tienen o tuvieron fechas diferentes para nacer, también por supuesto para fallecer, pero que tienen un punto de conexión que a mí me parece sumamente interesante. Así es que, si te parece, lo vamos a hacer de forma ordenada. En este Ángulo 13 no vamos a profundizar, no vamos a sacar toda la biografía de cada uno de estos personajes, básicamente porque cada uno da para un programa de 2 o 3 horas, ¿no? Pero sí queremos, en esta horita de programa, esbozar, yo creo que las partes más significativas en cuanto al misterio, en cuanto a lo incógnito se refiere de estos personajes. Así, ¿te parece bien? Arrancamos ahora sí de forma definitiva, comenzamos este viaje por esas calles laguneras con el primero de los tres personajes de la tríada. Hablamos de Amaro Pargo. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Amaro Rodríguez Felipe de Barrios, Machado Lorenzo de Castro y Núñez de Villavicencio. Menudo nombre, dirás tú. Estamos hablando de Amaro Pargo. Nació el 3 de mayo de 1678, un personaje realmente singular, peculiar, importantísimo en la sociedad tinerfeña del siglo XVII, también XVIII, especialmente en la sociedad lagunera, de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Amaro Pargo, con ese nombre tan largo,
que muy pocos conocen, pero que en realidad ha pasado a la historia por dos motivos principales. Quizás por el sello de piratería, que ahora vamos a concretar, y especialmente ha pasado a la historia precisamente por no pasar a la historia. Lo voy a explicar. Esta sociedad en la que vivimos no dignifica a los piratas, así es que es muy fácil pasearse por las calles de la ciudad y a pesar de la importancia que tuvo este personaje, no encontrarnos ni una placa, ni un busto, ni algo que dignifique, insisto, la figura de Amaro Rodríguez Felipe de Barrio. Bueno, Felipe de Barrio, Machado Lorenzo de Castro y Núñez de Villavicencio. Amaro Pargo. Esta noche en Ángulo 13, como te decía en la introducción, lo que pretendo no es hablar de su vida propiamente dicha, aunque algún pasaje evidentemente vamos a esbozar, pero sí algunas claves mistéricas, incógnitas, referidas a este hombre. La pregunta es clara, y todos, por lo menos mucha gente todavía se la plantea, se la formula. ¿Amaro Pargo fue pirata o fue corsario? Habrá quien no sepa la diferencia entre un pirata y un corsario, pero es muy fácil, es muy básico entenderlo. Hombre, sobre la piratería se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y se han hecho películas, bueno, infinitas. Yo no sé si desde un punto de vista acertado o no, pero la descripción de un pirata nos la han puesto en bandeja. De un pirata que se cuenta, bueno, pues que era un ladrón, un asaltador de barcos, un borracho, un mujeriego, un asesino, incluso. Pero lo más importante de un pirata no se suele contar, porque no vende quizás. Un pirata ante todo era un hombre de negocios, era un comerciante. Con sus métodos, otra época, hay que ponerla en ese contexto histórico, pero un comerciante. ¿Y un corsario? Pues esto es mucho más fácil de describir, de explicar. Un corsario técnicamente era un pirata legal. Un pirata legal. El gobernador de turno, la autoridad de turno llama al pirata y le dice, oye, llevas un montón de años, de tiempo, navegando por nuestras aguas, sin permiso, sin licencia, asaltando nuestros barcos, robando nuestra mercancía. Caray, ven, que vamos a llegar a un acuerdo. Y se sientan el pirata y el gobernador, la autoridad de turno, y le dice, a partir de ahora respetas nuestros barcos, nuestra flota, te dejaremos navegar por nuestras aguas, bajo el amparo de nuestro gobierno. ¿Te parece? ¿Es un buen trato? Sí. Bueno, lo estoy simplificando mucho. Rellenan un documento, le ponen un sello, ese documento se llama patente de corso. Sabemos que Amaro Pargo, nuestro protagonista, en algún momento de su vida, de su recorrido pirático, tuvo patente de corso. Fue poseedor de una patente de corso. Así pues, podemos hablar de Amaro Pargo como corsario, pero tampoco erramos si decimos que fue un pirata. No deja de ser, insisto, un pirata legal. Bien, pues Amaro Pargo, este hombre tan importante, que ahora verás cómo contribuyó en la sociedad tinerfeña, en la sociedad lagunera, insisto, está eclipsado por la historia. Sí, se sabe algo de él, se intuye, pero muy poco, ¿no? Muy poco para lo que debería ser. Sabemos que este hombre nació en San Cristóbal de la Laguna, aunque hay cierta controversia. La información más extendida, y yo creo que la oficial, es la que sitúa su casa de nacimiento un poco más arriba de la conocida ermita de San Cristóbal. Lo que siempre hemos llamado la Plaza de la Milagrosa y que ahora le han cambiado el nombre, que si la calle Avenida Torriani, en fin. Este hombre en algún momento incluso cobró importancia o empezó a cobrar importancia ya siendo muy joven y fue dueño y capitán de algunos barcos, la fragata Ave María, las Ánimas, otras embarcaciones, ¿no? Tenía barcos, no era un don nadie. De hecho, hizo carrera de Indias. Siendo poseedor de una patente de corso, este hombre también tenía una relación directa con las autoridades gubernamentales de la época. Eso también es importante saberlo. Realizó operaciones comerciales y algunas hostiles, hay que decirlo también, a favor de la monarquía hispánica, de la monarquía española. Fue un hombre muy generoso, pocos lo saben, pero es que Amaro Pargo, lo que conocíamos o lo que conocemos hasta hace poco, que se han filtrado algo más de información, pero lo más extendido, lo más popular era saber que era un hombre rico, que tenía al menos unas 60 casas, bienes inmobiliarios,
que contribuía con su dinero para ayudar a la iglesia, pero especialmente a determinados centros conventuales, conventos, monasterios. Tenemos el ejemplo del convento de Santo Domingo, los dominicos, con quien tenía estrecha relación, y contribuyó, facilitando con su dinero, mejoras en ese convento. Pero además con el convento también dominico de las monjas catalinas, etc., ¿no? No solo con los conventos, es que Amaro Pargo tenía estrecha relación con la cárcel de la ciudad. Amaro Pargo era un hombre que ayudaba a los pobres que estaban en esa cárcel, los alimentaba, les daba dignidad. Es decir, no estamos hablando de un pendejo, de un pendenciero. Lo digo porque es que muchos en sus libros se atreven a afirmar eso, ¿no? Bueno, en realidad no es que haya muchos libros donde se afirmen, sino que hay un autor que se empeña en hacer refritos de sus propios libros, 4 o 5 libros que son iguales, y siempre cuenta estas mismas historias, ¿no? Hay un detalle que a mí me gusta mucho de Amaro Pargo, y es que se sabe que en un momento dado de su vida sacó de la nada una moneda de curso legal de un importe muy pequeño, inferior a lo que ya existía, para darla entre los pobres. ¿Qué conseguía con eso? Permitiría que los pobres pudiesen tener cierto poder adquisitivo, pudiesen mover la economía también a ese nivel, con esa moneda que él inventó precisamente para eso, ¿no? Es decir, yo creo que nadie puede negar que Amaro Pargo fue un hombre de bien, un gran hombre, diría yo, me atrevería incluso a decirlo. Bien, se sabía de Amaro Pargo, bueno, es que Pargo, que es el nombre de un pescado, es un apodo, se sabía de él digo, hasta hace pocos años, porque hay un punto de inflexión, que su tumba está en el interior de la iglesia de Santo Domingo, del antiguo complejo conventual de Santo Domingo, en La Laguna. Se sabía de él, aparte de que esa tumba estaba ahí, en la que se sospechaba que había dentro 4 cuerpos, el de él, el de Amaro Pargo, el de su madre, el de su padre y el de su esclavo moro, amigo, bautizado al cristianismo con el nombre de Cristóbal Lynch. Bien, se sabía eso y alguna pincelada más sabíamos de este hombre, ¿no? Pero fíjate donde la población canaria, la población isleña, prácticamente no ha prestado atención a este hombre, es una empresa de videojuegos, la empresa Ubisoft, quien se fija en Amaro Pargo hace unos años. Pues yo no sé, hablo de memoria, si fue en el 2012, 2013, creo recordar, si me equivoco, que no me crucifique. Ya para un crucificado al año tenemos. Bien, se fijan en él y lo ponen a la altura de Drake o de un Barba Negra, de un Barba Azul incluso. Los ponen a la misma altura, lo dignifican. ¿Para qué? Se fijan en Amaro Pargo, la empresa Ubisoft, para que protagonice una nueva aventura de su videojuego más conocido, Assassin's Creed. Y quieren que Amaro Pargo sea el protagonista de ese juego. Ahí es nada, ¿eh? Ojo, que no estamos hablando de cualquier empresucha de Game Boy, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y junto con una universidad de Madrid se vienen a Tenerife, con permisos, por supuesto, a exhumar el cuerpo, los restos de Amaro Pargo. Y vienen. Vamos a tener la posibilidad de ver alguna imagen ahora aquí sobreimpresa en la pantalla. Vienen, abren el sepulcro y se encuentran al menos 2 sorpresas. Sorpresa 1, ahí ha entrado alguien antes. Alguien ha estado dentro del sepulcro con anterioridad porque los huesos están todos regados por el suelo. Falta incluso pertenencias del corsario, del pirata. Y segunda gran sorpresa, ahí hay más de 4 cuerpos, al menos hay 6 más. Estamos hablando de una decena de cuerpos. Amaro Pargo, su padre, su madre y, como te decía, su esclavo, amigo, Cristóbal Lynch. Se habla de una joven, se habla de un joven mayor que ella con síndrome de Down, algún adulto y de niños recién nacidos. Es decir, de un número importante de personas que aparecen dentro de ese sepulcro. Sabemos que hay lazo familiar sanguíneo con todos ellos, lógicamente excepto con su esclavo o su amigo esclavo Cristóbal, y tampoco tiene lazos sanguíneos, al parecer, con esos niños recién nacidos. Bien, aquí saltan las alarmas, ¿no? Aquí nos planteamos, es que hay quien dice, ¿no? Y esto está bien que se diga, alimenta la leyenda, esos son hijos de las monjas.
Pues no tenemos pruebas en realidad, hombre, se puede hacer hipótesis, ¿no? Existía una creencia, bien sabes, seguro que la conoces, que era la siguiente. Cuando un niño moría nada más nacer, sin haber sido siquiera bautizado, se le catalogaba, se le consideraba como un ángel, un angelito, y se creía, estos son creencias centroeuropeas, que luego llegan a Castilla y el castellano la exporta aquí a Canarias cuando nos intentan colonizar, ¿no? O lo hace. La creencia era la siguiente: muere un niño, normalmente en familias humildes, sin haber sido bautizado, y encuentran la solución. ¿La solución cuál era? La creencia de que si tú enterrabas a un niño nada más nacer sin haber sido bautizado, es decir, a un angelito, lo enterrabas con un adulto, el angelito guiaría al adulto hacia el cielo, les enseñaría el camino recto para que no se perdiesen en la lujuria, en el vicio, en fin. Creencias que hacían un gran servicio a una familia humilde que encontraba un enterramiento digno para su nene, para su bebé, y un adinerado que encontraba un angelito que le guiase. Estos son, insisto, hipótesis de trabajo. Aquí yo no estoy haciendo dogmas de fe de ningún tipo. Bien, bueno, pues esta empresa de videojuegos, voy a ir resumiendo, tampoco quiero dedicar todo el programa a solo un personaje. Esta empresa de videojuegos, ¿qué hace? Hace un estudio de ADN y obtiene unos resultados realmente potentes. Resultados que la mayoría de la población desconoce o desconocemos porque en Canarias ninguna institución pública ha querido hacerse cargo para comprar ese estudio de ADN. Bueno, sobre la dejadez gubernamental no voy a hablar, estas cosas suelo dejarlas para los cierres de los programas, ¿no? Para dar cera. Pero bueno, en este caso es que ni la voy a dar. Es vergonzoso, simplemente diré eso. Bien, se han filtrado cosas de ese estudio de ADN. Se sabe que era un hombre que midió aproximadamente 1,68 m, que pesó en torno a 70 kilos, que tenía marca, o tiene los restos, marcas óseas en hombros, en costillas, provocadas por espadas, por cuchillos, por dagas. En fin, que era un hombre marcado. Insisto, también hay que tener en cuenta el contexto histórico de la época. Bien, ¿qué se cuenta sobre Amaro Pargo así que haya sobresalido? Su tesoro. Ahora podría poner a Gollum, ¿no? Mi tesoro. Bueno, pues no lo voy a poner. Pero sí decirte que durante muchos años yo era pequeño y ya lo escuchaba. Y como bien sabes, pinto los 40 y mucho largo ya para 50, 48 años largos. Desde que yo era pequeño escuché hablar de que Amaro Pargo había escondido su tesoro al menos en 2 lugares de la isla de Tenerife. Uno, en torno a la casa que se le atribuye en Machado, municipio del Rosario, en la isla. Digo se le atribuye porque esa casa, aunque fue de su propiedad, nunca la habitó. Murió antes de vivirla. La disfrutaron familiares después. Bueno, pues se decía que en torno a esa casa había escondido un tesoro y muchos, siendo jóvenes, me río porque fue así, acudimos allí en más de una ocasión, con pico y pala para buscarlo, y yo creo que es evidente que no lo encontramos. Y otros puntos en los que se señalaba ese tesoro eran las costas de Punta del Hidalgo, zona costera del municipio, en unos acantilados, en unas cuevas de ese acantilado, donde se decía que había escondido su tesoro. Hombre, lo cierto es que el 98% de su riqueza la dejó no lo digo testamentada, en testamento, con lo cual se sabe perfectamente, ¿no? Bueno, queda ese 2%, que el 2% del tesoro de un pirata igual es mucho dinero del que todavía no podemos justificar dónde está, ¿no? Seguimos soñando, si quieres, pensando que su tesoro, ese 2% minúsculo, está escondido en algún lugar de la isla. O a lo mejor lo escondió en esos viajes que se hizo a la isla de Cuba, a esas tierras latinoamericanas. En fin, Amaro Pargo, verás, lo vamos a parar aquí, es el primer personaje de la triada de Aguere. Es el primer personaje que ocupa el ángulo 13 de esta noche. Pero insisto, verás cómo se interrelaciona ya con el segundo personaje del que vamos a hablar a continuación. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com.
Cursiva Books. Vamos a dar mucho que leer. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. El 23 de marzo de 1643 nace la segunda protagonista de esta tríada de Aguirre. Nace Sor María de Jesús, para ser más exactos, María de Jesús de León Delgado. Nació en el municipio norteño de la isla de Tenerife, conocido con el nombre de El Sausal. 1643, siglo XVII, antes que Amaro Pargo, recuerda, insisto, a lo largo de su vida, en algún momento coincidieron unos con otros, pero no, evidentemente, nacieron el mismo día. Amaro Pargo en 1678 y la Ciervita lo hace antes, era mayor que él, en 1643. Bien, Sor María de Jesús, María de León Delgado, esta sausalera, es conocida porque su cuerpo permanece incorrupto en el interior del convento de las monjas catalinas en La Laguna, justo en la Plaza del Adelantado, Plaza del Mercado. Curioso porque en esa plaza actualmente no hay mercado. Lo pusieron provisionalmente para hacer unas obras hace 14 años en otro lugar y todavía no lo han restaurado donde debe ir, ¿no? Bueno, en fin, pero seguimos llamándolo la Plaza del Mercado. Bien, Sor María de Jesús de León Delgado, desde muy pequeña ya protagonizaba ciertos prodigios, tuvo una vida realmente interesante. Tan interesante que, como digo, desde pequeña ya mostraba gran devoción por todo lo que era, imagen religiosa, etcétera, pero especialmente sentía devoción por la imagen de un niño Jesús que estaba, de hecho está en el interior de la iglesia de San Pedro de ese municipio. Bien, cuenta, no sé si la leyenda, pero sí la tradición oral popular, que a mí me resulta sumamente interesante porque el valor que tiene poder ir un sábado o un domingo, cualquier tarde, a hablar en las plazas con los viejos, lo digo con cariño, con nuestra gente mayor, que te cuentan, que recuerdan, que sus abuelos, sus padres les dijeron a ellos, ¿no? Y poder rescatar esas historias, insisto, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Yo no digo que haya que sustituirlo por un Sálvame o por cualquier otra porquería mediática, que sí, por supuesto que habría que hacerlo, pero yo creo que de todo se puede hacer, incluso ver porquería en la tele, pero sin dar la espalda a nuestro pasado a través de la oralidad de nuestros viejos, de nuestros mayores. Bien, pues cuentan los mayores que ella, siendo niña, siendo muy pequeña, acudía a la iglesia de San Pedro, que aun estando cerradas sus puertas, conseguía entrar porque cuentan que el niño Jesús, ese niño Jesús que estaba en su interior, abría las puertas de forma milagrosa, exclusivamente para que María pudiese entrar al interior del templo y rezar, para que proclamara sus plegarias, para que rezara sus oraciones. Bueno, a mí me parece una historia realmente bonita, curiosa. Bueno, pues esta niña fue creciendo poco a poco y hay un momento en el que tiene que vivir con una familia de adopción y se traslada al municipio de San Cristóbal de la Laguna, desde El Sausal hasta La Laguna. Bien, estuvo aproximadamente 2 años con esta familia, ¿no? Una familia de adopción, de acogida, que no la trataba bien, la explotaba en el trabajo, la tenía todo el día como, vamos a decirlo rápido y mal, como una criada, la trataban como una mierda, ¿no? Las cosas como son, ¿no? La madre de la niña, conocedora de que esto estaba ocurriendo y que además esta familia de acogida pensaban irse a vivir a América y llevarse a la niña, bueno, pues la madre hace todo lo posible por recuperarla y lo consigue. Está con su madre. Más tarde, estoy resumiendo mucho esta historia, quiero llegar a un punto muy concreto, la envía a vivir, es que eran épocas de mucha humildad y pobreza, ¿no? Entonces la envían a vivir de nuevo a La Laguna, pero en esta ocasión
con sus tíos, ¿no? Con su tío Miguel y Catalina. Una casa, hermosa casa, que se conserva en torno a la iglesia de la Concepción, en la parte alta de la ciudad, ¿no? La ciudad primigenia de La Laguna nace en ese punto, en esa zona geográfica. Bien, pues se va a vivir la buena de María con sus tíos Miguel y Catalina. Un matrimonio muy bien situado, un matrimonio que no tenían hijos, digamos que estaban bien posicionados en la sociedad clasista de la época. A pesar de que María tenía todo lo que quisiese, los mejores vestidos, todo, comía como una reina, era una familia rica. A pesar de que tenía a su disposición todo eso, a pesar incluso de que sus tíos iban a dejar en testamento todo para ella, María nunca hizo vida de ostentación. Es más, rechazaba todo aquello, rechazaba esas grandes vestimentas, esas riquezas, dijo que no a esa herencia. En fin, ella anulaba todo lo que era la vida de excesos, la vida de boato, ¿no? Ella ya tenía claro lo que quería, era una mujer de fe, una mujer de férreas convicciones religiosas, y en febrero de 1668 ingresa en el convento dominico de Santa Catalina de Siena. Convento dominico en la ciudad de La Laguna, de clausura. Estando ya de clausura, la buena de María empieza a experimentar determinados episodios místicos. Como Santa Teresa, de hecho ella tenía especial devoción por Santa Teresa. Adopta el nombre de María de Jesús por Santa Teresa. Bueno, pues empieza a tener esos episodios místicos, empieza a conectar con lo divino, con Dios directamente, además de aplicarse grandes dosis de penitencia, de ayunos, de flagelaciones. Bueno, de ella se cuentan muchos episodios. Hay uno que a mí me resulta realmente llamativo y cruel, a pesar de que era voluntario. Y es que María, Sor María, se levantaba muy temprano, aún con la madrugada, los primeros mirlos, cantando en la plaza, comunicándose en la plaza del mercado, y María, mientras sus compañeras religiosas aún dormían, a pesar de que también levantábase temprano, María se levantaba antes que ellas, bajaba a uno de los patios del convento, recogía un enorme madero allí depositado y empezaba a circular alrededor del patio, arrastrando el madero a modo de nazareno. Ensangrentada, caía desfallecida al suelo, sin conciencia, en trance místico en muchas ocasiones, y tenía que ser recogida por sus compañeras de congregación. Era una mujer que con el dolor físico, el castigo físico, conectaba con lo divino. A ella se le atribuyen grandes capacidades sobrenaturales, como por ejemplo la telequinesis, ¿sabes? Que es mover objetos sin contacto físico, ¿no? No solo telequinesis, se hablaba de que era capaz de, hablo de memoria, regenerar objetos que estaban rotos, de levitar incluso, de tener hipertermia, cambios bruscos de temperatura, incluso corporal, ¿no? Luminiscencia corporal. Se hablaba de que la siervita, que así se le conoce, la siervita de Dios, Sor María de Jesús, la sausalera, la santita la llama, aunque no es santa, de momento. Bueno, pues que esta mujer era capaz de irradiar luz desde su interior. Un fenómeno de luminiscencia corporal. Clarividencia, bilocación, es decir, estar en dos sitios a la vez. Incluso se hablaba de que tenía marcados estigmas. Brotaban estigmas de su cuerpo. Lo tenía todo en realidad esta mujer, ¿no? Son ingredientes que la oralidad popular, también la Iglesia, recogieron en crónicas eclesiásticas y hoy en día todavía se pueden conservar. Pero como esto es un programa de misterio, de claves ocultas, yo espero que no te estés aburriendo, mi verborrea no te esté cansando. Digo, es un programa de misterio, de leyendas, de guiños con las rarezas, ¿no? Hay un pasaje, hay una incógnita, que todavía hoy en día vas por La Laguna y te ves a la gente mayor, muchos jóvenes también, pero especialmente a la gente mayor, dándole validez a esta historia que te voy a contar.
Y es que circula por la ciudad, incluso, insisto, todavía hoy, siglo XXI, que esta mujer, esta monja de clausura, conocida en vida incluso en el exterior de los amplios y anchos muros del convento, se cuenta que tenía un amor, que estaba enamorada, cuentan, que la siervita tenía novio. Esto lo quiero aclarar, pero esto se contaba, e insisto, se cuenta, ya que no sabes a quién se le atribuía como novio. ¿Quién era el elegido en esta historia de la oralidad popular lagunera y tinerfeña? Pues se decía que el novio de la siervita de Sor María de Jesús era el corsario Amaro Pargo. Casi nada. El hombre, uno de los hombres más populares de la sociedad tinerfeña, lagunera, que contribuía especialmente en la economía de la ciudad, teniendo relaciones, por lo menos amorosas, con una monja de clausura, también conocido por sus fenómenos de santidad en vida. La gente lo da por bueno, digo la gente, muchos lo dan por bueno. Pero hay que ser franco, lo digo porque alguno a lo mejor ahora cortará este pedazo y dirá, mira lo que cuenta Juanca. No, Juanca sigue contando. No hay que pensar mucho para darse cuenta que no es posible. Primero, estamos hablando de una monja de clausura, muy conocida, por cierto, pero una monja de clausura. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Segundo, de lo que se le está tachando o de lo que se le acusa es de tener relaciones con un pirata que es Amaro Pargo, un corsario que es Amaro Pargo, conocidísimos por todos en la sociedad, como digo, tinerfeña. Y lo más importante, que no hay que obviarlo, las relaciones sentimentales, las relaciones carnales, sexuales, con religiosos o religiosas de hábito, no estaban permitidas. No solo no estaban permitidas, sino que además estaban altamente perseguidas, muy castigadas por la ley vigente. Por tanto, esta historia no es verdad. ¿Por qué se cuenta, por tanto? Bueno, hay que ser sinceros. Entre ellos dos sí existía una relación. Yo me atrevería a decir que una relación de amor muy profundo. Me atrevo a decirlo, pero no de amor sentimental o carnal como podemos estar pensando. Vamos, que no había chuki chuki entre ellos ni de lejos. Era un amor fraternal. Se querían mucho, sí, como amigos. Ella era su confesora, la confesora del corsario. Era su consejera espiritual. Incluso tenían relación porque una hermana de Amaro Pargo estaba dentro del convento. Era monja. Ella le aconsejaba. Cuando él iba a viajar, Amaro, compórtate, sé un hombre recto, un hombre serio, no andes con mujer ajena. Dignifícate, dignifica la vida, la obra de Dios. Este tipo de consejos, me imagino yo, ¿eh? Se querían, pero como amigos. Pero bueno, esto se ha distorsionado con el paso del tiempo y las leyendas, y todavía habrá quien diga que no digo la verdad. De hecho, lo hay, ¿no? Pero tampoco me preocupa, ¿no? La verdad, como decían aquellos dos, ¿verdad? Aquellos dos golfillos busca misterios, la verdad está ahí fuera. Bueno, la verdad quedó en la historia, la verdad está entremezclada con la leyenda, pero en este caso descartemos, pues, esa relación sentimental entre ellos dos. Esta mujer fallece, lo hace el 15 de febrero de 1731, con... creo que calculo bien, unos 87 años, ¿no? Estoy calculando mal, pues si lo miramos, si nació en el 43 y murió en el 31, pues sí, 87 años, ¿no? Aproximadamente. Fallece un 15 de febrero. Doy mucho esta fecha porque si quieres visitarla, si quieres verla, solo puedes hacerlo, recuerda que es un convento de clausura, puedes ver su cuerpo el 15 de febrero de cada año porque se abre el convento. Para que la veas, primero hay que coger una fila, una cola amplia, da la vuelta a todo el convento, que no es pequeño. Cuando llegas a acceder, la tienes que ver a través de unas rejas, a una distancia bastante grande, más que exagerada, diría yo, con muy poca luz y rapidito. ¿Por qué? Bueno, pues porque la siervita es una monja de clausura muerta, no es una beata todavía a día de hoy. No es santa, está en proceso para que sea, pero no lo es. Por tanto, es simplemente, y lo digo con respeto, una monja de clausura fallecida. Digamos que
el protocolo es el de, pues eso, una persona difunta en su sepulcro. Cuando sea santa un día, el día que la Iglesia quiera y no nombre a dedo a los santos a la velocidad que les va apeteciendo, porque esto yo creo que pasa, ahí está Juan Pablo II y ahí está Balaguer y toda esta gente, ¿no? A estos, pum, 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 santo. La máquina de los churros. Toma, santo. Y luego hay personas que han demostrado, al menos un millar, yo creo que no me estoy quedando corto, de milagros, o si no demostrados, se han cursado, y que todavía esté el proceso de beatificación en marcha desde el año de la Pepa. Pero en fin, ahí lo dejo, ¿no? Bien, pues, esta mujer fallece, me vuelvo al día de su fallecimiento, fallece y Amaro Pargo pide verla, y le dicen que no va a ser posible, porque es un complejo conventual de clausura, y en momentos tan tristes e íntimos como ese, no se permite el acceso de nadie, por muy benefactor del convento que sea. Amaro Pargo dice, por favor, éramos amigos, déjenme verla, y le dicen que no. Al menos déjeme que le pague un enterramiento digno, un sepulcro digno para una mujer santa, que ella lo era en vida. Y le dicen que no, que es una orden de clausura y que esta buena mujer sería enterrada en una simple caja de madera básica en uno de los patios del convento. Y así se hizo, con una caja de madera donde los piratas, los comerciantes, guardaban la mercancía en sus barcos. Allí depositaron con esas maderas el cuerpo de la sierva y fue enterrada en uno de esos patios. Fundo lo del 3 por lo que te voy a decir ahora. A los 3 años, voy acabando aproximadamente, exhuman el cuerpo, sacan el cuerpo de la siervita para darle sepultura definitiva. Y aquí la sorpresa, dicen los textos eclesiásticos, que la siervita tiene apariencia de viva, que sus pómulos permanecen después de tantos años sonrojados y desprende un fuerte aroma a jazmín. Aquello era un síntoma de santidad. Ya venía, digamos, con el previo de que el día de su muerte, pasadas unas horas, esa mujer todavía mostraba cómo circulaba sangre por sus venas, mostraba nada más morir, cómo se le marcaba un estigma, justo en el lugar de la lanza de Longinos, donde marcaron a Jesucristo. Bien, pues 3 años después la exhuman. ¿Cómo estará un cuerpo después de 3 años enterrado? En la humedad lagunera, no te cuento. Y tiene apariencia de viva, sus pómulos sonrojados, como te decía, desprende ese olor a flores, síntoma de santidad. Esta mujer, para todos se había mostrado como santa, incluso algunas compañeras suyas les trajeron un trozo de piel para hacer una reliquia, un relicario. Y cuentan las crónicas cómo aquel trozo de piel empezó a crecer ante aquel prodigio. En fin, textos de dignificación de la fe. Fallece, como te digo, el 15 de febrero de 1731 y su cuerpo hoy en día reposa en un sarcófago que financia Amaro Pargo con las perritas suyas y de su tripulación, de su último viaje. Esos beneficios lo aportaron para construirle el sarcófago en el que está hoy. Un sarcófago de metales muy caros, cubierto en pan de oro, una madera policromada, piedras preciosas incrustadas, tiene mucho valor, 3 cerraduras, 3 cierres, curioso porque están colocados cada uno tiene su llave y colocado de una forma distinta, interesantísimo, ¿no? Y algo que a mí me parece apasionante, acabo, en ese sarcófago, Amaro Pargo le dedica una poesía. Una poesía que si leemos las 2 primeras estrofas y si leemos concretamente de estas estrofas la primera letra de cada línea, pero en vertical, nos vamos a encontrar escrito el nombre Amaro Pargo. No me dirás que no es bonita esta historia, no me dirás que no había una relación estrecha entre ellos. Más de 1.200 supuestos milagros que están ahí pendientes a ver si la Iglesia dice que esta mujer debe ser santa. ¿Lo veré? ¿No lo veré? Yo soy ya mayor, pero tú que eres más joven, si algún día la Iglesia dice que Sor María de Jesús de León Delgado se convierte en la siervita de Dios, la santa, hazte una ouija y me lo cuentas por ahí, que ya yo no estaré.
¿Ves la relación? Ya hemos relacionado a dos personajes de esta tríada de Aguere. Hemos relacionado a Amaro Pargo con la siervita, su confesora, su consejera espiritual. Continuamos en Ángulo 13, nos vamos a la búsqueda del tercer y último personaje de esta noche. Espero que te quedes, porque esto se va a poner triplemente interesante. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Seguimos, continuamos, avanzamos en el ángulo 13 de esta noche. Estamos hablando de la tríada de Aguere, es el nombre genérico que he puesto para poder justificar a estos tres personajes que nos están ocupando el tiempo de programa en esta ocasión. Ya hemos hablado, en primer lugar, del corsario Amaro Pargo, hemos hablado de la siervita, para mí santa, aunque la Iglesia aún dice que no, la siervita de Dios, Sor María de Jesús. Y ahora, si te parece, hablamos del tercer personaje de esta cordada, de esta tríada de lo insólito. Hablamos de Fray Juan de Jesús. Nació en diciembre de 1615. Un personaje realmente peculiar, un personaje realmente llamativo y quizás, bueno, sin el quizás, convencido estoy de que el más desconocido de estos tres que ocupan esta noche esta tríada de Aguere. Fray Juan de Jesús tuvo una vida peculiar. Podríamos, si quisiésemos poner un lugar para contar su historia, sería muy difícil, porque es un hombre que dentro de la propia isla de Tenerife tuvo un periplo a lo largo de su vida, yo creo que bastante intenso e interesante. Vamos a empezar de forma cronológica un poco a justificar su presencia esta noche. Fray Juan nació en Icod de los Vinos, municipio del norte de la isla de Tenerife, conocido fuera de Canarias principalmente por el drago, ese drago milenario de Icod de los Vinos, ¿verdad? Bien, pues Icod de los Vinos, ese municipio, bello municipio insular, fue el lugar donde nace este niño. Juanito, ya de pequeño, apuntaba maneras. Desde pequeño ya tenía cierta, ¿cómo decir? No sé si debilidad, pero cierta tendencia a fijarse en todo lo que era referido a la religión, a la fe. Con tan solo 10 añitos de edad, se traslada al municipio también del norte muy próximo a Icod, al municipio de Garachico, pequeño municipio norteño. Y allí aprende el oficio, insisto, con 10 años de edad, el oficio de tonelero. Era la época en la que los vinos canarios, los vinos tinerfeños, estaban muy cotizados en suelo inglés. Aprende el oficio de tonelero trabajando para un hombre que le enseñó el oficio, pero que también era conocido por lo mala gente, por lo gentuza que era. Este hombre todos los días del calendario, maltrataba al crío. Lo vejaba, le tiraba los objetos del trabajo, las herramientas, le pegaba, le tiraba por los pelos. Los vecinos sabían de aquello, pero aquello se permitía. Incluso la familia del crío, del niño, de Juanito, sabía lo que estaba ocurriendo, pero decían, estos son cosas del Señor, son designios del Señor. El Señor lo quiere así. Y el niño aguantaba también, decía, en el padecimiento está la virtud, Dios lo quiere así. Y así fue como una noche, 23 de junio, vísperas de San Juan, en las zonas colindantes, en esos barrios de Garachico, ya estaban ardiendo las hogueras de San Juan, y el niño, víctima del cansancio laboral, se dejó dormir en el trabajo. Su jefe, yo diría casi que su dueño, por cómo lo trataba, su jefe lo pilló, lo trancó, lo vio durmiendo, lo cogió por los pelos, lo levantó en peso, lo sacó a la calle y lo lanzó dentro de una hoguera. Es ahí donde Juan pierde la visión, de hecho pierde el ojo izquierdo por completo. Lo estamos viendo ahora en una imagen, cómo queda tuerto
como se dice popularmente. Pierde la visión de ese ojo, piérdelo. A pesar de eso, a pesar de la crueldad, a pesar de cómo de puertas adentro los vecinos decían pedazo de, iba a decirlo, pedazo de cabrón este señor, lo que le ha hecho al crío, cómo lo trata, insisto, de puertas para adentro lo decían, pero de puertas para afuera nadie, incluso la familia también lo justificó. El niño lo aceptó. Dios lo quiere así, pues en la penitencia está la virtud. Y siguió trabajando para ese hombre durante un tiempo, no creas, ¿eh? En fin, pasa el tiempo, se va haciendo mayor y ya de jovencito se traslada al Puerto de la Cruz, allí se fija en la vida contemplativa, se fija en este municipio. Puerto de la Cruz es un municipio actualmente turístico, desde hace muchos años. En la isla de Tenerife, también en el norte. Bien, se traslada allí, se fija en la vida contemplativa, en la vida de los frailes, le gusta aquello. Y allí empieza a obrar determinadas, vamos a decir, proezas. Empieza a tener fenómenos, a sufrir fenómenos de levitación. De hecho, él accede a la vida religiosa, se hace fraile, ¿no? Y ya siendo fraile incluso, no solo levitaba, sino que hablaba de la capacidad que tenía para dar vida a objetos inertes. Hay una leyenda muy bonita que dice que el fraile, Juan, en el Puerto de la Cruz se retiraba a las afueras a rezar, a orar, con cuestiones, ¿cómo decir?, ligadas a la pobreza, ¿no? Él era un hombre que quería ser pobre para luchar contra la pobreza, de alguna manera. Pobre de material, ¿no? No de espíritu. Y se retiraba a este roque, a este risco en las afueras, que hoy en día sigue estando, pero claro, ya está dentro de la propia ciudad, ha crecido, ¿no? En aquella época estaba, iba a decirlo mal, bueno, estaba muy lejos, ¿no? Donde no había nada, donde no llegaban ni los lagartos. Y este hombre se subía a lo alto de ese roque, a lo alto de ese peñón, a rezar, ese peñón seco en medio de la nada. Ahí tenía esos contactos con lo divino. Y cuenta la leyenda cómo en una de estas, él viéndose allá arriba, en lo alto de ese risco, de ese roque, de ese peñón, fabricó de forma espontánea casi, con lo que había próximo, con lo que tenía a mano, una pequeña cruz, con 2 ramas secas de verodes, una flor, una planta típica, propia de aquí de las Islas Canarias. Con esas 2 ramas secas hizo y amarró una pequeña cruz a la que rezar. Y cuentan cómo al poco tiempo esa pequeña cruz que él dejaba allí empezó a enraizar, aún no teniendo vida, empezó a enraizar y a emanar flores alrededor de ella. Se convirtió en una hermosa cruz de flores. Desde aquel momento, ese roque, ese peñón, se conoce como el Peñón del Fraile. El Peñón del Puerto de la Cruz, que hoy en día tiene un templete muy llamativo en lo alto, que lo estamos viendo también en las imágenes. Bueno, son prodigios, en fin, cosas que se cuentan de él. Se contó también que fue capaz de levitar, de volar, de trasladarse en el aire desde un punto a otro. Quien conoce la isla de Tenerife se va a asombrar, porque se habla de que empezó a levantar su vuelo en la plaza de la iglesia y acabó aterrizando en la playa de Martianes. Estamos hablando de una distancia más que importante. Yo para los números no soy muy bueno, pero vamos, el kilómetro no se lo quita a nadie, ¿eh? Yo me imagino ahí al fraile ahí con los hábitos y todo el mundo detrás, y aquel hombre volando, ¿no? Bueno, pues esto se cuenta de este hombre que hizo muchos milagros, insisto, y yo estoy esbozando solo algunos. Que me acuerde de memoria, en una ocasión el fraile se fue con su burrito desde el Puerto de la Cruz hasta Los Altos, en la Orotava, una distancia importante y más en aquellos tiempos, y en un burro, a buscar y a moler, a buscar trigo para molerlo, ¿no? Para hacerlo harina, gofio. Y cuentan que ya en el recorrido una carreta pasó rápido, una carreta tirada por bueyes a mucha velocidad, y esa carreta dio un golpe al burro y lo dejó acostado en el suelo, rebuznando de dolor, sufriendo, próximo a la muerte, y el fraile se le acercó al burro y le dijo unas palabras que, si me permite, las voy a leer textualmente, las tengo por aquí apuntadas, aquí están, porque son muy bonitas. Le dice el fraile al burro: ea, hermano, vamos a cumplir la obediencia.
con esas palabras vamos a cumplir a lo que hemos venido. Vamos a cumplir obediencia. Y en ese momento el burro se repuso, se pone en pie, sin daño alguno, y prosiguieron su viaje. Bueno, prodigios que se cuentan. Vamos a lo que vamos. Vamos a ir relacionando ya al fraile con estos personajes de los que hemos hablado esta noche. A Fray Juan le destinan otro convento y lo trasladan al municipio de La Laguna, lo trasladan al apartado convento de San Diego del Monte, un convento franciscano de los más importantes de Canarias. Allí hacía vida de reposo y también de penitencia. De hecho, cuenta la leyenda que él todas las mañanas tenía una misión muy concreta. La misión de coger su pequeño burro que siempre le acompañaba y dirigirse por el interior de las propiedades conventuales a lo alto del monte de San Diego, que en parte también eran propiedad de la iglesia. Tenía una misión, la de reconstruir un muro que, según cuenta la leyenda, todas las noches el mismísimo diablo tiraba abajo para permitir el acceso de las brujas a bailar sus aquelarres en el suelo conventual. Y el fraile todas las mañanas reconstruía el muro y el diablo todas las noches lo tiraba. Es llamativo porque hoy en día ese muro se conoce con el nombre de Muro del Diablo. Es llamativo porque hoy en día el muro sigue caído. No sé si tendrá que ver el diablo o el poco interés por reconstruirlo, ¿no? En realidad. Bueno, en fin. Hay una cosa que no te he dicho y es muy singular y significativa y nos va a retratar a este hombre en esta recta final del ángulo 13 de esta noche. Este hombre también era místico, igual que la siervita, igual que Santa Teresa, conectaba a través del trance espiritual, conectaba con lo divino, pero con una diferencia. La siervita o Santa Teresa lo hacía, ese proceso de recogimiento y fe, lo hacía en silencio. Pues el fraile no. Fray Juan de Jesús lo hacía gritando, con espavientos. Y se sabe que cuando le daban estos trances mediúnicos, estos trances espirituales en medio de la calle, la gente se asombraba, sobre todo quien no le conocía, porque claro, veían a un fraile tuerto y gritando. Quien no le conocía pensaba que estaba poseído por el demonio. Y le tiraban hasta piedras, lo apedreaban. Eso sí, hay que decirlo, para ser justos, la mayor parte de la población le conocía. Lo tenían por un hombre santo, un hombre bueno. Sabían cómo era. Era tan querido, Fray Juan de Jesús era tan querido por la gente, es que lo daba todo lo que tenía, que no tenía mucho, pero lo daba. Él pasaba días y días sin comer, apenas con un poco de agua y un codo de pan. Lo demás lo daba. Pues cuentan que era tan querido por la gente que incluso entre sus compañeros frailes dentro del convento de San Diego del Monte, cuando a él le daba ese rollo místico, ese trance para conectar con Dios, que se quedaba ahí como en su mundo, cuando le pasaba esto dentro del convento, esos frailes, un grupo de ellos, que le tenían celos y envidia por lo querido que era, aprovechaban el momento para darle patadas, escupirle y orinarle incluso encima. Cuando el fraile volvía en sí, molido como una papa, o sea, hecho polvo, pensaba que había tenido un duelo, un combate directo con el diablo. Lo que había sido es maltratado por sus propios compañeros, por algunos de ellos. Como ves, tuvo una infancia maltratado por cuestiones de fe, tuvo una vida de adulto maltratado por cuestiones de fe, y yo me atrevo a decir que ha sido un hombre maltratado por la historia porque es un gran desconocido. Y en una ocasión, Dios le habló y le dijo: Juanito, hazme caso, escucha lo que te digo, coge tu burrito y llena los canastos, las cestas, llénalos de las flores más bonitas de los prados, de los campos de San Diego. Las más bonitas, las más bellas, y cuando lo hayas hecho, cuando ya hayas colmado esos canastos, te diriges con tu jumento hasta la plaza del mercadeo, hasta la plaza del adelantado, que se llama ahora así. Te vas a la plaza del mercado, a la plaza del convento de las monjas catalinas, y cuando llegues, te pones allí frente a la puerta conventual
y espera. Y el fraile le hizo caso, pues Dios le había hablado. Llenó el burro de flores, lo cargó hasta que no cabía ni una más. Se fue hasta la plaza, se puso delante de la puerta del convento. Y estando allí, en ese momento, entra por la puerta una jovencita, delgada, y el fraile cogió todas las flores y empezó a tirárselas encima. Y mientras lo hacía, exclamó: por la puerta del convento, en este preciso momento, entra una santa. Esa joven que entraba por esa puerta era Sor María de Jesús, la siervita de Dios, la monjita que hoy permanece incorrupta en el interior del convento. Aquí ya hemos conectado a los tres personajes. La siervita fue consejera espiritual y confesora de Amaro Pargo. Fray Juan acabó por convertirse en el consejero espiritual y confesor de la siervita. Tres personajes que conectan a través de la fe, de la historia, de la leyenda, del misterio, de lo insólito. Tres personajes incógnitos que yo he querido esbozar, simplemente esbozar esta noche. No te lo he dicho, el cuerpo del fraile reposa en el interior del convento de San Diego del Monte y lo hace de una forma bastante llamativa. Está tras una lápida vertical en una de las paredes del altar de la pequeña ermita conventual. Su cuerpo reposa en la verticalidad que le aproxima a Dios. En fin, descansa en paz. Murió el 6 de febrero de 1687. Esta noche en Ángulo 13 hemos querido conectar a estos tres personajes. Yo espero que te haya resultado interesante esta forma de contar o de conectar un pasaje de la historia lagunera, de la historia de Tenerife, de la historia de todos nosotros en realidad, porque muy pocos pueblos, municipios, localidades conventuales, eclesiásticas, están exentos de historias, sino como estas, parecidas, iguales, superiores, mejores. Yo creo que no hay mejores o peores, simplemente son historias que hay que rescatar. Me gustaría recomendarte algunos libros, es que yo creo que es lo justo esta noche además. Mire, hablábamos, nada más comenzar el programa, de Amaro Pargo. Hay algunos libros muy bonitos, digo bonitos, y otros muy interesantes, y hay algunos que son bonitos e interesantes. Bien, pues un libro bonito e interesante, muy interesante, es este que te recomiendo referido a Amaro Pargo. Aquí lo tienes, ahí lo estás viendo. Amaro Pargo, el amor, Fe, Amor y Raíces, de Alfredo López Pérez y Soco, a quien espero tener algún día aquí en el Ángulo 13, ya contacto con él para ver si podemos agendarlo y que nos hable de forma monográfica de este personaje. Es un señor tomo que, bueno, lo tengo lleno de etiquetitas por todos lados, que ya prácticamente está leído y que realmente merece la pena tener y leer, porque recoge de forma novelada, sí, pero con datos históricos muy, muy interesantes, todo lo que es la vida y obra de Amaro Pargo. Un segundo libro que quiero recomendarte, lógicamente, referido a Sor María de Jesús, a la siervita de Dios. Este que tengo aquí es un pequeño libro, es un clásico, La sierva de Dios, Sor María de Jesús de León Delgado, un libro de José Rodríguez Moure, que bueno, pues se puede comprar en el propio monasterio de Santa Catalina de Siena, y yo no sé si por internet es accesible, yo entiendo que sí, si no, pues si tienes problemas para localizarlo, podemos buscar la forma para facilitarte el acceso a este libro donde se habla de la vida y obra de la siervita de Sor María de Jesús. De hecho, ya hemos visto a lo largo del programa alguna imagen. Este es un retrato de ella, ya de mayor, fallecida, un retrato post-mortem, como se hacía a las monjas de clausura que destacaban por su santidad de algún modo, ¿no? Y el tercer personaje, Fray Juan, también tiene el libro. Puede haber muchos libros, pero este es el libro, porque es su propia biografía, una biografía que escribe Fray Andrés de Abreu, estando el propio fraile en vida. Es decir, aquí errores los justos. Ya ves que es un señor tomo además, que está escrito en una fusión de castellano y castellano antiguo. Bueno, te lo pongo así como curiosidad, ¿vale? Pero que, bueno, es de fácil lectura, y es este. Te lo pongo aquí, Vida del venerable siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, ¿vale? Es un trabajo
realizado por el Instituto de Estudios Canarios, muy completo, con Domingo Martínez, con María Laura Izquierdo, Miguel Ángel Hernández, un gran tomo de recopilación, de rescate de su biografía íntegra. Aquí no hay margen para el error. Los 3 personajes justificados con 3 libros. Y permíteme, estaría hasta feo que te recomiende este otro. Este ya sabes que es mío. La Laguna, leyendas y misterios. ¿Vale? Fíjate que los he puesto en la portada, incluso aparecen, a ver si no me da mucho la luz, yo creo que ahí vemos aquí a la Ciervita, vemos a Amaro Pargo y al fraile. Ahí vemos, ¿no? Entre otras imágenes catedralicias. Bien, pues dentro de este tomo, La Laguna, leyendas y misterios, donde hablo de todos los enigmas de la ciudad, los principales, sus leyendas, el libro lo abro, lo inauguro con estos 3 personajes. Con Sor María de Jesús, con Amaro Pargo y Fray Juan de Jesús. Esa triada de Aguirre que he querido que esta noche nos acompañe en Ángulo 13. Hasta aquí el programa de hoy, sí, pero voy a meter un mensaje muy breve y vuelvo para despedirte. Vuelvo para despedirme, vuelvo para cerrar el programa. Te pido solo 3 minutitos finales para desconectarnos del misterio y hacer mi comentario final. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Bueno, que sí, que casi que nos vamos. Me estaba riendo porque revisando algunos comentarios, ahí decían, no, rutas misteriosas, que lo digo mal porque claro, me veo reflejado. Rutas misteriosas, el polo. Pues sí, hoy me puse el uniforme, bueno, el polo, la camiseta de rutas misteriosas porque lo vi apropiado. Porque en realidad, en rutas misteriosas, aquí en Tenerife, concretamente la Laguna Oculta o el aquelarre de la Laguna, en esas dos salen a relucir estos personajes de los que hemos hablado esta noche, y digo, bueno, pues me voy a poner también, ¿por qué no?, ese momento promo de rutas misteriosas de un montón de compañeros, de 20, igual me equivoco, 20 y muchos, 25 compañeros que somos, más de 60 rutas en gran parte de España, 20 y pico ciudades en las que realizamos nuestros itinerarios y que gracias a que todo vuelve poco a poco a normalizarse, estamos recuperando ya nosotros en Tenerife al 100%, con nuestros itinerarios. También, bueno, el resto de compañeros reactivándolo. Simplemente éntrate a rutasmisteriosas.es, buscas en el buscador la localidad, la provincia, la región, la comunidad autónoma en la que resides o vas a acudir para que te puedas hacer parte, formar parte, mejor dicho, de una de nuestras rutas en toda España. Lo que te decía antes, préstame 2 minutitos al final. Mira, esto parece ahora un espacio patrocinado por Coca-Cola Cero. Pero es que me acaba de entrar una garraspera y me la voy a beber. Bueno, yo no estoy pidiendo patrocinio. Igual hubiera sido más apropiado poner una botella de Clipper de fresa, que es mucho más canario, pero no la tenía a mano. Nada, 1 minutito, 2 para acabar, porque, caray, no quiero yo dejar pasar la ocasión para decir, creo que lo estás viendo en los últimos días, el pasado fin de semana lo hemos visto, que estamos en medio del caos producido por la negligencia, ineficacia, casposería política que hay en el Estado, que hay en España, y cada comunidad autónoma tiene lo suyo. Si yo te hablara, ¿no? Si yo te contara. Lo cierto es que después de que se quita, se elimina ese estado de alarma, de una forma, yo no sé si calificarlo como incorrecta para ser correcto, o de una forma sucia, diría yo, toma, ahí te la quedas, que yo no digo que no tenía que acabar el estado de alarma. Personalmente, si me lo preguntas, creo que sí. Por lo menos en la gran mayoría de comunidades autónomas, yo creo que ya es excesivo el estado de alarma.
Pero hombre, soltarlo ahí en manos de las comunidades autónomas que no pueden decidir sobre determinadas cuestiones si no lo avala los tribunales, y los tribunales dicen, yo las leyes no las hago, que las hagan los políticos, y tienen razón, toda la razón del mundo, que nosotros estamos para ver si se aplican bien o mal. Bueno, pues en todo ese mejunje estamos metidos los ciudadanos. Y quiero decirlo, la gran mayoría de los ciudadanos. Lo que vimos en las imágenes y estamos viendo estos días de televisión, de esta gentuza, que hay que decirlo, la mayoría eran jóvenes, pero tampoco veinteañeros, como cuentan en algún canal de televisión casposo y bien subvencionado, no. También los habían de 30 y 40, pero la mayoría jóvenes. Bueno, con 40 también soy joven, carajo, pero tú me estás entendiendo, ¿verdad? La mayoría jóvenes, bueno, sean jóvenes o no. Toda esa gente que vimos saliendo a las 12 de la noche sin mascarilla, cagándose en el virus y en la madre que los parió y el padre que los hizo, toda esa gente, esa chusma, esa porquería, toda esa gente no representa a una sociedad de un país. No la puede representar. A pesar de que eran muchos, son minoría. Que sí, que yo personalmente lo voy a decir y está feo, no es popular lo que voy a decir, incluso censurable, pero lo voy a decir. Que yo soy de los que deseo que a esos mamones y mamonas les debería entrar el bicho y meterle el tubo por la boca y ponerlos boca abajo durante un mes para que aprendan lo que es bueno. Yo creo que sí. A ellos es a quien le tiene que pasar y no a pobres inocentes trabajadores, nuestros viejitos, nuestros familiares, sino a esta gentuza así. Bueno, a ellos sí le debería de pasar. Estos son minoría. ¿Qué hay que hacer? Aplastarlos con todos los poderes legales que haya. Que si se les pone una multa, se haga efectiva, no como hasta ahora, te multan pero luego no te la cobran. Entonces, ¿qué tontería es esta? ¿Qué payasada es esta? ¿Qué es esto? Pero no solo multas de 100 euros, yo te reviento, te crujo, pagas la multa, pero además te mando a recoger la mierda que se genera en todos los centros de acogida, en centros de mayores, en centros de internamiento. Te mando a limpiar con un cepillo de dientes los bordes de las plazas, te pongo ahí. Y lo que voy a decir es, va a ser catalogado por fascista, que no lo soy. No solo no soy fascista, o facha, sino que además, bueno, algunas ideas pueden parecerlo, no te voy a negar que no, pero además soy libre para decir las cosas cuando me place. Sin serlo, lo que voy a decir lo puede parecer. Lástima que ahora no haya servicio militar. Y sé que me voy a echar a mis espaldas a un montón de gente. Porque a estos y a estas los metía yo dentro de un cuartel a darle disciplina. La que no recibieron en su casa o no han sabido gestionar en su casa o no han podido porque los hijos le han salido. Gentuza como la que hemos visto estas noches. ¿Celebrando el fin de qué? ¡Imbéciles! ¿El fin de qué? ¿Qué cuestionas? ¿Que haya pandemia? ¿Estás cuestionando eso? ¿Vale? Cuestiónalo. Hay unas normas, se cumplen. ¿El fin de qué? De un toque de queda y por eso sales a hacer el tonto el culo sin camiseta, borracho tirado por las calles, sin mascarilla. Incluso delante de los hospitales de botellón. ¡Qué asco! En ese hospital deberías estar tú. En esos hospitales deberías ingresar con, insisto, el tubo y boca abajo a estos. Que son, si no delincuentes, porque la ley dice que no lo son, lo que son gentuzas, golfos. Dicen que no se le desea el mal a nadie, yo no lo hago. Solo le estoy deseando que vivan una experiencia sobre algo que les importa poco. Por tanto, no creo yo que haya ninguna maldad en lo que estoy diciendo. Como no les importa el virus, es más, muchos proclaman que no existe, como se lo pasan por el vaso del roncito, en la puerta de los hospitales, de los centros de mayores, invadiendo las plazas, como les da igual, le da igual a toda esta gente todo esto que está ocurriendo, a estos son a los que hay que castigar. Castigo divino, no creo en los castigos divinos. Los castigos legales, sean de forma monetaria, pagando multas, o insisto, con el cepillo de diente, limpiando el bordillo de las aceras. Que queden relucientes. Relucientes y sin mascarilla, coño, que no hace falta por lo visto. Bueno, lo dejo ya. Después del programa tan bonito que hemos hecho y yo voy y me enfado al final, que no estoy enfadado. Estoy indignado, asqueado, aburrido.
Sí, lo sé, que viendo esas imágenes a muchos nos han dado ganas de darles 2 hostias, que sí, pero no podemos, eso no se puede hacer, no hay que hacer apología de la violencia. Puedes hacer apología de ser chusma, de ser un borracho en esas plazas gritando, viva el COVID, ya no existe, de saltarte la legalidad, de eso sí puedes hacer apología, los canales, sacándolo, venga, dale más publicidad a esta chusma. Pero no puedes decir que se merecen 2 hostias. Así es que no lo digo, lo sugiero. Solo puedo sugerirlo. Feliz democracia. En este caso, muy mal gestionada. Que nos vamos, que el ángulo 13 llegó a su punto culmen, punto final. La próxima semana tenemos un policromado. La próxima semana seremos unos cuantos amigos los que nos reuniremos para hablar de misterio. Hasta entonces, ten buena semana. El ángulo 13 vuelve pronto, ¿vale? En 7 días. Un fuerte abrazo.